espérate. Segundo es, existió pero vino desde los cielos. Segundo es, no, vino desde los cielos, no fue sacerdote. Okay. Segundo, quien él dice que fue papa era casado. ¿Cómo? El apóstol Pedro era casado. ¿Cómo? Y él se contradice porque Pedro, dice la Biblia que Jesucristo llegó a la casa de Pedro y oró por la suegra de Pedro que tenía fiebre. Okay. Y la fiebre le dejó. Mira, cuando tú te vas a la Biblia, Abraham, quien él mentó, era casado. Sí. Su esposa se llamaba Sara. ¡Ay! Moisés era casado. Los discípulos, quien él dice que fue el primer papa, era casado. Los 12 discípulos eran casados. ¿Por qué tú crees que Juan Pablo II tuvo problemas? Que quería quitar celibatos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice... ¿Tú dices que él... Sí, tuvo problemas. Quería quitarlo. ¿Por qué? Por tanta violación. No te pasa. Por tantos problemas. La Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer. Y los dos serán una ¿qué? Una sola carne. ¿Lo dice quién? La Biblia. Ahora, eso no es lo que digo, que la Biblia. Vamos a ver, ¿qué hace el católico? Cuente. Siempre se ha querido, ¿verdad?, difamar la Iglesia Católica. ¿Cómo? A mí no me gusta llegar a estos términos. Ok. Si ustedes que siempre viven escudriñando las cosas, hace menos de 2 semanas, un pastor evangélico violó 8 niños. Eso no significa... Y fue condenado ya. Condenado a 20 años, con perdón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo no juzgo la persona. Por eso yo no voy a decir aquí en este programa, porque hay que ser responsable y serio. Por eso yo no voy... Él es pastor. Sí. Sin embargo, usted ha dicho que es pastor, con perdón. Pastorea algunas ovejas. Yo soy un humilde servidor de Dios. Entonces, yo no con fundamento bíblico. Usted no me pone la Biblia, fue. Déjalo terminar a él. Por eso yo no puedo decir que todos los pastores son violadores. No. Por ejemplo, yo vivo en un barrio pobre de esta ciudad de La Vega, María Auxiliadora. No vamos a negar que hay personas que delinquen, pero no puedo generalizar. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 47,000 sacerdotes. ¿Usted puede decir que los 47,000 sacerdotes son violadores? No. Eso es una falta de respeto. Y yo le digo a él en este momento, si usted tiene documento de que hay sacerdotes que han violado, ahí está la justicia. A presentar la prueba. Eso es una falta de respeto. Vamos a la iglesia. La pregunta. Muy serio. Vamos a contestar la pregunta en chin. Con un pastor comete un error se lleva a la cárcel. Okay. Pero el celibato del catolicismo prohíbe que un sacerdote caiga preso. En la ciudad de Moca. Y es prohibido. Ahora lo están llevando. Vamos a anotar la pregunta. El pueblo quiere hablar. Buenas noches. Buenas. Pregunta. Al pico motorrita ese que está ahí, que investigue, que no estamos analizando al Papa, sino estamos abriendo los caminos para llegar al Señor. Mientras él se esté dando cocotazos por la cabeza y juzgando lo que Cristo dice, no juzgue para que no sea juzgado, no condene para que no sea condenado. Es que yo no estoy juzgando. Está bien. Es que yo no estoy diciendo que todos los sacerdotes, estoy diciendo que tienen que casarse porque la Biblia manda al hombre a casarse. Buenas noches, pregunta. Muy buenas noches. Pregunta. Una pregunta para mi hermano Stalin. Stalin. Yo quiero que Stalin me diga en la Biblia dónde dice que María, la madre de Jesús, salva a la persona, como ellos se cansan de decirlo los miércoles en la iglesia. ¿Cómo? Los miércoles. Yo creo que tú debes de poner más atención. La Iglesia Católica en ningún momento dice que María salva, sino que intercede ante su Hijo. Okay. Por ejemplo, si tú te pones en el lugar de Jesucristo, bendito sea el Señor, y te dan todo el poder y la gloria, eso es lo que la Iglesia predica. ¿Cómo es posible que tú con el poder de dar vida, no va y dar la muerte también, porque es Dios de vivos y muertos? Ok. Con perdón. Vamos a ver qué dice. Que sean breves la respuesta. ¿Cómo es posible que tú teniendo todo ese poder y la gloria no va a ascender a los cielos a tu madre? Una pregunta. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de lo que dice. Okay. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:5. Ok. Óigame bien, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Si la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿por qué Dios dice que es mediadora? No es mediadora, porque la Biblia no se puede equivocar en 1 Timoteo 2:5 cuando dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Vamos a preguntar. ¿Qué es lo que dice el pueblo? Buenas noches. Noche. Pregunta. Hello, mi pregunta va para el predicador.
que por qué, yo quiero que él le diga a Stalin, de la osciladora, que por qué él usa el crucifijo. Ok, Stalin. No está en la Biblia eso tampoco. Está bien, la pregunta No, del nada. presidente es que por qué los católicos usan crucifijo. Y tú lo tienes ahí ahora. ¿Cuál te contesto? ¿La intercesión o esta? Vámonos con esta. Ok. Con el pueblo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. O sea, como usted no cree en la cruz, no es para usted, para Ok. mí y para todos los católicos. Dice, pero para nosotros, los que nos salvamos, Ok. los que creemos en el Señor, que nos redimió ahí, dice, esto es poder de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 18 dice, porque por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, que serán condenados, ¡Ay! bendito sea el Señor, ¿Cómo? y que cuya gloria es su propio vientre. ¡Ay! ¿Y qué dice el Ay, apóstol dice- Pablo? Gálatas capítulo 6 versículo 14 dice, porque lejos de mí esté no el gloriarme sino en la cruz de Cristo. Por eso nosotros usamos ese crucifijo, porque Dios triunfó. Colosenses capítulo 2 versículo 15, porque los exhibió a cada uno de ellos, principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Y si Cristo triunfó en la cruz, por lo tanto yo debo venerar, no adorar, que ahí es que está más perdido. Cuando el amigo habla con poco fundamento ¿Cómo? porque la Biblia dice en el libro de Deuteronomio Claro. Ok, que maldito es todo aquel que muere en una cruz. ok. La Biblia dice claramente que se llevaban la cruz los malhechores, a los que eran asesinos, malhechores y ladrones. Ok. Maldito es todo aquel que muere en una cruz. Al Cristo venir a la tierra, al Cristo se hizo maldición por amor a nosotros. Ok. Tengo una llamada. Hello, buena. Buenas. Dímelo. ¿A quién? Al hermano Stalin, Hermano Stalin, dígalo. yo lo felicito, porque yo quería ver eso. Quería uno que me diera duro por el caco. No puede aparecer uno que me dé duro porque tiene que venir conforme a la Biblia. Y él tiene muy poco fundamento. Es como una gallina que come mucho granito de maíz. Pero no prueba, no le lleva la Deja que sustancia al pueblo. Sí, ok. Mi hermano. Aló, Ya hice la pregunta. Le Ya hice la agrade- pregunta. le agradezco, le agradezco. Decía Gracias, amigo hermano. católico. Seguimos con lo de la cruz.